Buenas tardes. Estaba escuchándolos a ustedes. Muy buenas tardes. Ahora sí les respondo. Buenas tardes, Licen. ¿Cómo están, jóvenes? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Licen. ¿Qué tal? Buenas tardes, Licen. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esperando que se encuentren todos muy bien de salud, jóvenes. Por favor, al comienzo siempre les pregunto esto. ¿Me escuchan fuerte y claro o con interrupciones o algo? No, sí está bien, Licen. Ya, muy Sí bien. está bien, Licen. Muchas gracias, muy bien. El tema de hoy, comenzamos la clase, ya hemos esperado lo necesario a sus compañeros. La clase de hoy se trata del tema que ustedes están viendo en pantalla. Mire, observe, dice números irracionales, ¿sí? Y parte también lo que vamos a ver el día de hoy también es el redondeo de números. Son temas que ustedes ya han visto, jóvenes, ¿sí? Simplemente estamos recordando. Todos los temas que hemos visto hasta ahora en matemáticas son temas que ustedes ya vieron en cursos anteriores, octavo, séptimo, y simplemente estamos recordando. Si surge alguna duda o pregunta durante la clase, pues por favor hacemos la manito. Ustedes saben que en este programa hay como hacer la manito y será bienvenida pues por parte de ustedes. Primero que nada voy a transmitirles el trabajo que van a realizar y luego partimos a explicar cómo lo van a realizar. Están viendo en pantalla el trabajo, a la ficha que ya en unos pocos minutos les subo en el grupo de WhatsApp y también aquí en el equipo de Teams ya está también. Entonces, ustedes pueden observar, aquí hay unas indicaciones, ¿sí? Unas indicaciones que son por parte del portafolio que presentan. Igual al final del curso les voy a dar algunas sugerencias por parte mía de los portafolios que me han presentado, entonces para que ustedes no vuelvan a cometer esos errores otra vez y ya quede claro este segundo parcial. Recuerden que estamos en el segundo parcial, esta es la segunda tarea del segundo parcial, entonces eso más que todo. Bueno, al final les daré unas recomendaciones, lo que he visto en sus portafolios. Es el proyecto número 2, semana 4, ¿sí? Como nos dice ahí. El nombre del proyecto se mantiene como en la semana que les expliqué al principio. El objetivo del proyecto, el nombre de la actividad, que es en este caso números irracionales y redondeo. ¿Sí? Números irracionales y redondeo. También vamos a ver un parte del redondeo en esta tarde. Y lo que van a realizar es esta parte, ¿no es cierto? En la hoja número 2 del PDF. ¿Ya? Ustedes nos dice colocar R o los números reales, quiere decir esa letrita ahí, si es un número irracional, y una I si es irracional. Ya vamos a explicar qué quiere decir cada una de estas cosas, cada una de estas letritas, perdón. Y ustedes van a ir colocando estos reales y irracionales con la clase que vamos a ver el día de hoy. O si también ya lo conocen, como vuelvo y repito, estamos viendo clases que ustedes ya han visto anteriormente, entonces si ya lo conocen pueden ir colocando. Escribe dos números irracionales comprendidos entre los pares de números indicados. Ustedes pueden ver aquí, van a ustedes a colocar números irracionales comprendidos entre 0 y 1, comprendidos entre raíz de 4 a 7 tercios, etc. Van a colocar números irracionales. Irracionales. Ya vamos a ver qué son los números irracionales o recordar de lo que son números racionales. Punto 3, determinar el valor de números irracionales en la calculadora. Van a coger su calculadora, van a sacar estas raíces y solamente van a sacar 6 cifras y redondeándolo a las décimas, ¿sí? A las que es redondear décimas, milésimas, centésimas también. Igualmente este trabajo, el numeral número 4, es de redondear, ¿sí? De redondear, de calcular el valor y luego redondear, ¿sí? Y por último, las actividades de reflexión, que no es más que hacer los compromisos, ¿sí? Que ya les he explicado a ustedes, la autoevaluación, la reflexión, contestar estas preguntas que están aquí. Y por último, el diario personal, que esto es personal de ustedes y no lo van a archivar a su portafolio, simplemente se queda con ustedes en su diario. Este es el trabajo que van a ustedes a ver en unos minutos, jóvenes. Voy a explicarles lo que son números irracionales. Este es el trabajo que ustedes van a tener. Bueno, al final yo les voy a explicar, les voy a dar algunas recomendaciones de lo que he visto en estos portafolios. Voy a las diapositivas de nuevo. En estas diapositivas ustedes pueden observar el objetivo del día de hoy. ¿Sí? El objetivo no es más que reconocer el conjunto de los números irracionales e identificar sus elementos. Vamos a identificar, reconocer números irracionales esta tarde. Es el objetivo para ustedes.
comenzando, vamos a poner lo que ven en pantalla son la clasificación, ¿sí? De los números reales que ya hemos visto en clases anteriores, pero no es más de traerles esta tarde. Dentro de los números reales son todos los números, pues, que nosotros conocemos hasta el momento aquí en el colegio, ¿cierto? Son todos los elementos, todos los números. Dentro de esos números reales hay subconjuntos. Dentro de los subconjuntos o el conjunto de los números reales existe el subconjunto de los números racionales, que ya hemos visto nosotros, vimos operaciones, vimos sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de los números racionales, que no es más que las fracciones, ¿sí? Que son las fracciones. Y los números irracionales, ¿sí? Los que vamos a ver esta tarde. Entre los números fraccionarios, los números racionales existen más subconjuntos dentro de él, ¿sí? Dentro de él existen más subconjuntos, lo que estoy regiendo aquí, disculparán los garabatos. Dentro de los números racionales están los enteros, ¿sí? Enteros y fraccionarios, pero los fraccionarios puros, ¿sí? Aquellos que son, por ejemplo, 5 dividido para 2 a 2,5 son fraccionarios puros, ¿no es cierto? Dentro de ellos. Dentro de los números enteros hay más subconjuntos, que están los números naturales y dentro de los números naturales también están los primos. Sí, recordemos de cada uno de ellos, los números naturales son aquellos números que solamente serían aquellos que sirven para contar, ¿no es cierto? Bueno, ya ustedes se acuerdan de esta parte. Solamente partimos desde el 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? ¿Ya? Esos son los números naturales. Dentro de esos números naturales están los primos. Bueno, los números primos. Dentro de los reales también, otro subconjunto de los números reales están los irracionales, ¿sí? Dentro de la clasificación de los irracionales, y es la que vamos a tratar esta tarde de estos números, encontramos los algebraicos y también los trascendentes, ¿sí? Los algebraicos y los trascendentes dentro de los números irracionales. Dentro de los algebraicos encontramos los euclidianos y dentro de los euclidianos estaban los cuadráticos. Entonces, todo lo que ustedes están observando aquí en la pantalla, mire, observe, estamos viendo la clasificación de los números reales, ¿sí? Dentro de los números reales están los irracionales. Continuemos. Aquí hay otra manera de ver esta parte de lo anterior, ¿sí? Es otra manera de verlo. Miren, entonces de los números reales es todo conformado, tanto los números racionales como los números irracionales. Dentro de los números racionales, otra vez les repito, están los números enteros, los números fraccionarios. Sí, bueno, aquí podemos ir viendo uno por uno. En este caso lo vamos viendo de vertical, ya no de horizontal, sino verticalmente a la clasificación. Dentro de los números irracionales están los números algebraicos y los números trascendentes, ¿sí? De los algebraicos están los euclidianos, dentro de los euclidianos están los cuadráticos y en los trascendentes están el pi, el famoso pi, el número Euler y etcétera. ¿Sí? Entonces esta es la clasificación de los números reales. Quería traerles esta tarde para que vean o observen de dónde salen los números irracionales o tengamos la noción de dónde están ubicados los números irracionales o a qué conjunto está perteneciendo estos números irracionales, ¿sí? Entonces por eso les he traído otra vez de nuevo esta parte. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? No, licen. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces, como ustedes ven, solamente la clasificación. En la historia de los números irracionales, ahora sí entramos a los números irracionales. En la historia de los números irracionales se conoce muy poco, ¿sí? De lo que se conoce en la historia, pues, es sobre este personaje, Hipaso, así se llamaba, Hipaso. Era un estudiante de Pitágoras. Descubrió estos números irracionales, ¿sí? Descubrió estos números irracionales al momento de que quería escribir la raíz de 2 en forma de fracción, ¿sí? Él quería escribir la raíz de 2 en forma de fracción. Imagínense, esto de las matemáticas viene hace muchos años atrás, no solamente es actual esto, sino venimos nosotros en la historia, ¿sí? Ya muchos años antes, ya cuando existían los griegos, antes mismo de Cristo y todo lo demás de la historia que nos cuenta, ya existían todo esto de las matemáticas. Miren, desde ese entonces ya venía una noción de los números irracionales. Claro que no los llamaban tal como nosotros lo conocemos ahora, o sea, no tenían ese nombre de número irracional. Pero este tipo, pues, Hipaso, quería escribir la raíz de 2 en forma de fracción, ¿sí? Usando geometría, ¿sí? Usando geometría, pero no pudo demostrar o no pudo hacerlo o no pudo realizarlo en forma de fracción.
¿sí? No lo pudo realizar. Y es verdad. Si ustedes cogieran una calculadora y calcularan la raíz de 2, pues se van a dar cuenta de que son números, es un número y seguido de decimales, pero esos decimales tienden hacia el infinito. Cuando existen estos decimales que tienden hacia el infinito, los llamamos números irracionales, ¿sí? Y bueno, como vuelvo y repito, en ese tiempo no se creía, o sea, no se sabía este tema de números irracionales, simplemente lo conocían que no se podía, ¿sí? Y lo dejaron ahí. Y simplemente partieron a otras partes, a otros temas dentro de lo que es matemáticas o de los números, ¿sí? Entonces, y Paso fue como quien dice, el que descubrió los números irracionales así por accidente en matemáticas. La definición, ¿sí? La definición de los números racionales no es más que números que poseen infinitas cifras decimales, ¿sí? Números, infinitas cifras decimales no periódicas. Acuérdense los números decimales, había periódicos y no periódicos. Entonces aquí ya nos están poniendo esto. Entonces son cifras decimales que no son periódicos, que por lo tanto no pueden ser expresados como fracciones, ¿sí? Por más que ustedes quieran realizar un número irracional, ya sea pi es el más conocido, ¿no es cierto? Porque pi, después de su coma, siguen infinidad de decimales. Y si ustedes quieren demostrarlo en un número fraccionario a esta parte de este número de pi, no lo van a poder hacer. Y dentro de eso se categoriza o tiene esa categoría de irracional, ¿sí? Irracional. Entonces, otra vez repito, los números, la definición de números irracionales, pues son números que poseen infinitas cifras decimales no periódicas que por lo tanto no pueden ser expresados como fracciones. ¿Ya? No pueden ser expresados como fracciones. La notación de los números irracionales se lo denota o siempre se ha denotado los números, hablamos de todos los números, siempre se ha denotado por letras y letras mayúsculas, letras que son griegas, ¿sí? En este caso, le tocó el turno a los números irracionales y se lo grafica o se lo denota, en este caso, perdón, denota, no grafica, sino se lo denota, o su notación es la letra I, como estoy encerrando aquí, mire, observen en la pantalla. Entonces la letra I, o la mayúscula I, entonces cuando ustedes vean números, o vean esta letra I, ¿sí? Tal como estoy encerrándola ahí, estamos hablando de números irracionales en matemáticas, ¿sí? Cualquier libro de matemáticas, incluso los libros que les entrega el gobierno, estamos hablando de números irracionales, ¿sí? De números irracionales. Pero ese símbolo no se representa en las ecuaciones al no constituir una estructura algebraica, ¿sí? En ocasiones se lo representa de la siguiente forma. Miren, aquí de lo que estoy encerrando, se lo representa de esa forma. R menos Q. R son los números reales y Q los números racionales. Si los números reales restamos los números racionales, encontramos los números irracionales. A veces en otros libros van a entender o van a tener ustedes esta forma de notar el número irracional, R menos Q. Bueno, son dos formas, la I y la R menos Q. ¿Ya? Esa es la notación de los números irracionales. ¿Listo? Preguntas hasta ahí, jóvenes. Preguntas hasta ahí. No, listen. Ya, si no hay preguntas, yo pregunto. Me gusta a mí ser preguntón. Pablo Solano, muy buenas tardes. Pablo, buenas tardes. No se encuentra Pablo. Te dejan abierto simplemente ahí. Tenía mal el micrófono, dice. Lastimosamente, lástima. Leslie Carrillo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, dicen. ¿Qué tal, Leslie? Muy buenas tardes. Leslie, por favor, ¿qué es número irracional? Leslie, se nos va el tiempo. Recuerden que el tiempo es limitado aquí.
Porque tiene infinidad de decimales. No te escuché muy bien, por favor repite. No, listo. Ismael Tejena, dígame por favor, le escucho. Es un número infinito, pero con decimales. Es un número infinito, pero con decimales, ya, se podría decir. A ver, Camila Taipe. Muy buenas tardes. Mander en presente. Muy buenas tardes. A ver, añadiendo algo de lo que nos dijo su compañero, ¿qué es números irracionales para usted? ¿Qué entendió? Que aquellos que no son divisibles y aquellos que son divisibles y son por unidades. No son divisibles y son por unidades. Salen unos temas, otros temas más salen de lo que nos has explicado. Ya, chicos, jóvenes, eso se da cuenta uno bueno, nosotros como docentes nos damos cuenta que no están poniendo atención, jóvenes. Una recomendación, y no solamente para la clase de matemáticas, acostúmbrense a llevar siempre apuntes. Miren, si me están observando ahí en la pantalla, en mi cámara, ¿se ven? Siempre acostúmbrense a llevar apuntes, un cuadernito, un lapicero, que no falte nunca. Y los apuntes siempre, jóvenes, van para todas las clases, no solamente para la clase de matemáticas. Y en los apuntes no es transcribir lo que está puesto en las diapositivas, sino escribir lo que ustedes entienden, lo que están entendiendo de la clase, lo que están poniendo atención, ¿sí? Ustedes simplemente ven las diapositivas, viene el docente, les explica, pero detrás de eso, jóvenes, hay bastante trabajo, ¿sí? Hay planificaciones, hay capacitaciones para venirles a traer esta tarde a ustedes estos temas para que ustedes comprendan, se los hace lo más fácil posible para que ustedes comprendan. Entonces, por favor, de parte de ustedes también procurar a ver esa parte tanto del docente, ¿sí? Jóvenes, entonces, por favor, si les pediría que pongan un poco más de atención y si tienen dudas, pregunten, siempre pregunten, nunca se queden callados y así no se perderán en la clase. La definición de números irracionales es la siguiente. Son números que poseen infinitas cifras decimales, ¿sí? No infinitos números, no, sino infinitas cifras decimales. Y que no pueden ser expresados como fracciones. Punto, se acabó. Eso es lo que es un número irracional. No puede ser expresado como fracción. Recuerden lo que era la fracción, ¿no es cierto? ¿Ya? Ojo, jóvenes. Entonces, eso les estaba explicando el último, se los denota con esta letra I, o también lo podemos encontrar con R-Q. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas ustedes pueden encontrar en cualquier libro, el libro de matemáticas que tienen ahora, también lo pueden encontrar de esa forma. Entonces, esa es una forma de notar o de representar los números irracionales. Propiedades de los números irracionales, existen dos. Dentro de los números irracionales existen dos, ¿sí? Ni para que se pierdan más, miren, solamente dos. La propiedad conmutativa, que ustedes ya vienen viéndola varias veces en la suma, en la resta, bueno, etc. La propiedad conmutativa también existe aquí en las propiedades, en los números irracionales, perdón. ¿Qué nos dice la propiedad conmutativa? En la suma da lo mismo sumar, lo pongo como una analogía, lo voy a poner como una analogía. Da lo mismo sumar 2 más 3 que 3 más 2, ¿va? Me va a dar el mismo resultado. Y lo mismo aquí en los números irracionales. Miren, observen aquí, está subrayado, lo que estoy ahí encerrando, está subrayado aquí pi más el número áureo. Bueno, ya vamos a ir viendo esos números. Pi más el número áureo es igual al número áureo más pi. Es lo mismo que les decía, 3 más 2 es igual a 2 más 3. Eso es lo que es la propiedad conmutativa. Igual en la multiplicación, la propiedad conmutativa, la famosa propiedad conmutativa que dice que el orden de los factores no altera el producto. Da lo mismo multiplicar 2 por 5 que 5 por 2. Lo mismo sucede en la propiedad de los números irracionales. Da lo mismo multiplicar pi por un número áureo que el número áureo por pi. Va a dar el mismo resultado. ¿Ya?
Entonces, esa es la propiedad conmutativa en los números irracionales. También existe la propiedad asociativa, ¿sí? La propiedad asociativa dentro de los números irracionales, que no es más que asociar, ¿sí? Da lo mismo asociar 3 cifras, 2 cifras en los números irracionales que 2 cifras. Le va a dar lo mismo, el mismo resultado. Veamos lo que estoy encerrando aquí, miren. ¿Sí? Veamos en pantalla lo que estoy encerrando. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tengo asociado primero pi, el número áureo más pi y más, entre paréntesis, no, pi, el número áureo más pi y más Euler. Y también esto sería igual a asociar los dos últimos, ¿sí? Me va a dar lo mismo, el mismo resultado. Entonces, son dos propiedades que existen en los números irracionales, ¿sí? Dos propiedades nada más para que ni siquiera acordarme de más. Entonces, tenerlo muy en cuenta esta parte. Dentro de estas propiedades, dentro de cada una, de la propiedad conmutativa como la asociativa, también en los números irracionales existe la propiedad cerrada. ¿Qué quiere decir la propiedad cerrada? Que cualquier suma, multiplicación o división o potenciación de un número irracional siempre va a dar números irracionales. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Si por más que ustedes multipliquen o sumen dos números irracionales, les va a dar como resultado un número irracional, o sea que no va a ser puesto como una fracción. Eso es lo que nos quiere decir la propiedad cerrada. ¿Ya? Otra vez repito, la propiedad cerrada nos dice que por más que multipliquemos, dividamos, restemos o sumamos números irracionales, siempre me va a dar otro número irracional. ¿Sí? Y pues aquí hay algo muy importante también en la propiedad cerrada, que esto se aplica solamente para la suma, la resta, la multiplicación, la división y la potencia, pero no para la radicación, ¿sí? Porque en la radicación sí puede ser expresado un número irracional como fracción. Ya vamos a ir viendo poco a poco. El elemento opuesto, pues, el elemento opuesto no es más que, por ejemplo, anteriormente en los números, por ejemplo, enteros. ¿Cuál es el opuesto de 2? El opuesto sería menos 2. Lo mismo sucede en los elementos opuestos o números opuestos dentro de los números irracionales. En este caso, ¿cuál será el opuesto de pi? Menos pi, ¿no es cierto? Y así, etcétera. También existe el inverso multiplicativo. También igual como los números enteros que teníamos. Por ejemplo, si yo tenía un número, digamos, el 2, ¿cuál será el inverso multiplicativo? 1 sobre 2. Igual acá. Si tenemos pi, ¿cuál será el inverso multiplicativo? 1 sobre pi. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos quiere decir el elemento opuesto en los números irracionales. ¿Sí? Los números irracionales. También tenemos en la clasificación de los números irracionales. La veíamos anteriormente, ¿sí? La veíamos anteriormente. En la clasificación de los números irracionales tenemos, primerito que nada, el número algebraico, o los números algebraicos irracionales, ¿sí? Vamos a leer un poco lo que nos dice la diapositiva. Se les llama así a los números irracionales que surgen de resolver alguna ecuación algebraica y se escribe con números finitos de radicales libres o anidados. En general, las raíces no exactas de cualquier orden se encuentran dentro de este conjunto, es decir, las raíces cuadradas, cúbicas, etc. Entonces, ustedes cuando vean raíces, ¿sí? Raíces que no son exactas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuándo es una raíz exacta? ¿Cuándo será una raíz exacta? A ver, ayúdeme, Jennifer Lagua. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jennifer. No está, muchas gracias. Cisalema Keren, perdón. Cisalema Keren, muy buenas tardes. Profe, ¿le puedo ayudar yo? Ya, a ver, vamos. Camila, Eso, 9, 41 y 81. Lo que les preguntaba, Camila, era de un ejemplo de una raíz exacta. Un ejemplo. Raíz cuadrada de 9. Ya, eso. ¿Por qué? ¿Por qué, Camila? Porque 3 por 3 es 9. Eso ya, muy bien. Miren, entonces,
Cualquier número, cualquier raíz, muchas gracias Camila, cualquier raíz exacta no entraría en una clasificación de números racionales, porque recuerden del concepto de número racional. El número irracional, aquí le ha faltado la I, ya me di cuenta que, disculparán. Ya, los números irracionales no tienen números exactos como respuesta o no pueden ser expresados como fracción. Entonces, cualquier otra raíz que no me dé, cualquier otra raíz que no sea exacta, se le podría llamar número irracional, o más claro, entra a formar parte de un número irracional. Y dentro de la clasificación de los números irracionales se lo conoce como número algebraico, número irracional algebraico, ¿sí? También existen los números trascendentes, y aquí están los famosos números, los que nosotros ya algunos de nosotros ya nos hemos encontrado estos números. Por ejemplo, está el pi, y el pi, que pues ustedes ya saben muy bien, conocen que su valor es 3, ¿cuánto será? A ver, alguien que me ayude. Ya que no sea Camila, a ver, alguien más. Tusa Yusten, buenas tardes. Tampoco, qué lindos muchachos. María José Poma. 3.14 a 16, dice. Ya, muy bien, Jonathan. 3. ¿Cuánto? No te escuché lo último. 14, 16, dice. Ya, ¿no es cierto? Y se va hacia el más infinito, ¿no es cierto? Se va, o sea, cuando digo más infinito es porque hay bastantes números después seguido del 14, 16 y sigue, ¿no es cierto? Entonces, miren, a ese número es un número irracional. Miren, ya están comprendiendo más o menos de dónde va abarcando o cuál subconjunto pertenece. Entonces, pertenece al subconjunto de los números reales llamados irracionales, ¿sí? Irracionales, porque en este caso no puede ser expresado como una fracción, ¿ya? Eso. También tenemos otro número famoso, irracional. Bueno, si ustedes no se lo han encontrado, ya se lo van a encontrar en futuros cursos, primero, segundo, tercero bachillerato, que es el número E, o también llamado Euler, ¿sí? Euler. Euler ya también tiene su valor es 2 punto algo, ¿sí? 2 punto y siguen los decimales, 2.3 punto, y bueno, sigue, no les voy a mencionar todos porque en realidad son hacia el infinito, ¿no es cierto? Entonces no tiene un valor exacto y tampoco no puede ser demostrado como una fracción. Entonces decimos que es un número irracional y dentro de los números irracionales se lo conoce como trascendente. Y también está, vamos viendo acá. Por acá lo tenemos. Aquí está el número Euler, ya vimos el número pi. También está, dentro de los números trascendentes, está la razón de oro, le llaman a este número. Miren este número, miren, observen en pantalla. ¿Ya? Ahí es un signo, un signo medio extraño, ¿no es cierto? Es un signo griego. A este número le dicen la razón de oro o el número áureo, ¿sí? Cualquiera de los dos ustedes pueden encontrar, áureo. También es un número irracional, sus dígitos o su valor es 1,61. Miren, ahí está el valor, 1,61803390 y sigue esto, ¿no es cierto? ¿Ya? Y sigue, esto se va al infinito. También es un número trascendente dentro de los números irracionales. ¿Ya? Y muchas raíces cuadradas cúbicas. Bueno, esto ya vimos que también tenía su manera de transformarlo como una raíz cúbica. ¿Ya? Como una raíz, como un número irracional. Como un número irracional. ¿Ya? Entonces, estos son los números de la clasificación que hay dentro de los números irracionales. Aquí hay una tablita. Sí, una tablita que ustedes pueden observar. Aquí nos está en la primera fila, perdón, en la primera columna, nos están dando números, en la segunda en fracción, y en la tercera columna si es racional o no es racional. Miren, vamos a ver. Observe, el primero, 5. ¿Al 5 lo puedo transformar en fracción? Sí, sí lo puedo transformar en fracción, y es 5 sobre 1. ¿Es racional o irracional? Es racional, porque sí puedo transformarlo en fracción. Recuerden del concepto. ¿Ya? 1,75 es un número, ¿no es cierto? Un número decimal, ¿sí? Decimal. ¿Lo puedo transformar en fracción? Sí, sí lo puedo transformar en fracción y es 7/4. Entonces, si lo puedo transformar en fracción, ¿es racional o irracional? Sería entonces racional porque está
transformado o puede ser transformado en fracción. Sigamos con el tercero. Miren el tercer número, tercera fila. 0,001. ¿Puedo transformarlo en fracción? Sí. 1 sobre 1000. 1 sobre 1000. En este caso, ¿es racional o es irracional? Si puedo ser transformado en fracción, sí, sí es racional. Y ahora vamos a ver aquí raíz cuadrada de 5. Aquí sería el 5, ¿no es cierto? Raíz cuadrada de 5. En la raíz cuadrada de 5 puedo estar transformada, puedo sacar en la calculadora. En este momento ustedes pueden escoger, ayudarse con la calculadora, sacarla y transformarla en fracción. Podré transformarla en fracción con todos los métodos que me ha enseñado a mí. Recuerden de los métodos que existen de transformar un número decimal a fracción, y etcétera, ¿no es cierto? No, no lo puedo transformar en fracción. Entonces, simplemente, como no puedo transformar en fracción y si tiene números seguidos después de la coma, tiene números decimales hacia el infinito, entonces concluimos que este es un número irracional. Así de simple, ¿no es cierto? Así de simple, chicos, en los números irracionales. ¿Ya? Vamos a ver, aquí tenemos una actividad que vamos a realizar. Dentro de los 4 números, ¿sí? De los 4 números que ustedes están observando en pantalla, ¿cuál es irracional? A ver, solamente uno. María Molina, vamos a ir por partes. Muy buenas tardes, María Molina. María, se nos va el tiempo. María Molina. Manda, licenciada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. De los números que está observando usted en pantalla, ¿cuál es irracional? Irracional. Con todo lo que hemos visto esta tarde. No sé. Ya ven, no ponen A ver, atención. pues, El D. ¿Vale? Camila, ya. Dejémosle un ratito, al último me ayudas, ¿ya? Vamos a ver, a Camila está alzando la mano. Ya, luego me ayudas, Camila, ¿ya? Sailema Evelyn, muy buenas tardes. Buenas tardes, Licen. ¿Cuál de ellos es racional, irracional? Bueno, yo creo que es el literal de... ¿Por qué? ¿Por qué? Se nos fue. A ver, jóvenes, se nos va el tiempo, por favor. Me doy cuenta que no son participativos, chicos. Neisser, a ver, perdón, Denis Piratasi. Muy buenas tardes. Mande, Licen. ¿Cómo está, Neisser? Denis, perdón. ¿Cuál de ellos es irracional y por qué? El literal de... ¿Literal? El literal de... Ya, ¿por qué? Porque si es que dividimos o hacemos una operación con ese número, sale decimales. El literal de, me dices, de dedo. Sí. Sí, pero hoy estoy viendo un número que dice 666, que es el número de la bestia. Decíamos, ¿qué era un número irracional? A ver, vamos a escuchar a Camila. Camila tiene abierta su mano. A ver, dígame, Camila. Usted ha estado muy participativa. Raíz de 2. Eso, no es cierto. ¿Por qué, Camila? Porque no podemos transformar a una fracción. Eso no es cierto, porque no podemos, si nosotros ubicáramos o cogiéramos la calculadora y quisiéramos, o pondríamos raíz de 2 y vamos a dar cuenta que salen decimales, pero si quisiéramos transformarlo en fracción no va a haber cómo. Y esa es una que nos dice, o es el concepto que nos dice el número irracional. Entonces los demás sí serían, perdón, no serían números irracionales, ¿no es cierto? Solamente cumpliría la raíz de 2. Y por último vamos con la otra actividad. También tenemos de los 4 números que están ahí,
¿sí? De los 4 números que están ahí, ¿cuál será irracional? A ver, aparte de Camila, por ahí alguien más nos estaba alzando la mano. ¿Cuál será irracional? A ver, ya ahí les voy a dejar a la persona que sea, que nos colabore. Se nos va el tiempo, jóvenes. Recuerden que el tiempo es importante. Si nadie nos quiere colaborar, yo voy a ver, vamos a ver. Ya, por ahí salió. Erika. Vamos, Erika. El número que es racional es la raíz cuadrada de 4. Raíz cuadrada de 4. ¿Por qué? Porque si la vale resolver fácilmente, o sea, no nos sale con tanto decimal infinito, y si si lo podemos hacer a fracción. Ya, exactamente. Muy bien. Su compañera, pues, Erika, ella se ha dado cuenta de la pregunta que nos dice aquí. ¿Cuál de estos números no es irracional? ¿Sí? Lo que les preguntaba. Y obviamente, no, ¿verdad? Escucharán bien, dicen no es irracional. Entonces, obviamente, lo que nos dice su compañera es muy bien, muy cierto. Todos son irracionales, perdón, todo pi, el número áureo, el literal d, que es el 5,14, y cuando siguen más números, todos no pueden ser expresados como fracción. El único que sí puede ser expresado como fracción es la raíz de 4, como dice su compañera. ¿Sí? Puede ser expresada como fracción. Entonces, eso, jóvenes, tenerlo muy claro en esto de los números irracionales. Poder nosotros darnos cuenta cuándo es irracional y cuándo no. De esto parte la actividad que van a ustedes a realizar en casa, ¿sí? De la actividad que ya mismo les pongo en el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Luego también está, ya para culminar, vamos a recordar un poco del redondeo de los números. Solamente es para recordar, nada más. Ustedes saben que en el redondeo, pues, de números, ¿sí? O redondear números es redondear cifras decimales, ¿sí? Vamos a leer un poco lo que nos dice. Los números reales se redondean según la cifra propuesta. Si el número que procede, ¿sí? Procede, o sea, quiere decir que está delante de alguna cifra que nos piden a nosotros, a esa cifra del número que procede es 5 o mayor a 5, se le suma 1. Caso contrario, se mantiene el número, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo para proponer o explicar muy bien lo que estoy aquí, lo que nos proponen o lo que nos dicen. Miren, aquí nos dicen redondear el raíz de 3 a las centésimas. Recordemos lo que eran centésimas, milésimas, décimas, milésimas, centésimas. Bueno, ustedes ya se acuerdan muy bien de esto. En la escuelita nos daban esto. Entonces, redondear raíz de 3 a las centésimas. Calculamos primero su valor en una calculadora, obviamente, ¿no es cierto? Ponemos una calculadora, ponemos raíz de 3 y nos da este valor que ustedes pueden ver, ¿sí? 1, observen, mire, 1,732050808, ¿sí? Ese es el valor de raíz de 3 en la calculadora. Pero como me dicen redondear a las centésimas, ¿cuál será las centésimas? Dirán ustedes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que acordarme. Después de la coma, nosotros a este número, ¿sí? Cualquier número que exista después de la coma le llamamos décima. Luego de esa décima sigue la centésima, la milésima, bueno, sigue la millarésima, bueno, algunos más otros nombres que tienen, pero los que más se utilizan son décimas, milésimas y centésimas. Como me dicen a la centésima, entonces sería el número 3 nada más, o sea, hasta el 3 yo tendría que redondear. Pero yo para redondear tengo que darme cuenta del número que está, digámoslo, más adelante, si lo vemos de izquierda a derecha, ¿sí? El número que está más adelante, ¿sí? O el que procede al 3, es el número 2. Como no es mayor a 5, ¿sí? Como no es este 2 no es mayor a 5, simplemente yo para redondear quito todos estos números, los borro, voy a hacer como un borrador que estuviera aquí, los borro todos estos, bueno, aquí simplemente los estoy tachando, y simplemente me quedo con la centésima que sería 1,73, nada más. Entonces, si me dicen redondear raíz de 3 a la centésima, simplemente sería aproximadamente 1,73 redondeada a la centésima. ¿Qué hubiera sucedido si aquí en vez de 2 hubiera sido el 5 o mayor a 5, 6, 8, 9, etcétera?
Si hubiera sido mayor a 5 o igual a 5, simplemente el 3 le hubiéramos sumado un 1, así como nos enseñaban a nosotros en redondeo. Recuerden que estamos recordando. Entonces aquí ya hubiera quedado 1,74, ya no 1,73, sino 1,74, porque le estoy sumando un 1. Ese es como quien dice el método que es de redondear números reales. ¿Ya? Entonces no es nada de otro mundo, sino simplemente darme cuenta a lo que me piden. A veces nos piden redondear a las 3 décimas o a las 2 décimas, centésimas, milésimas. Entonces nosotros simplemente tenemos que ubicarnos en el número que es, recordar. Para recordar, pues aquí yo les he puesto la segunda diapositiva para que ustedes recuerden cuando son unidades. Antes de la coma les llamamos unidades, después de la coma vienen las décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas y bueno, y así, etcétera. ¿Ya? Aquí hay otro ejemplo, miren, nos piden ejemplo por redondeo, este redondeo de aquí, ¿no es cierto? Miren, consideramos 4 decimales, vamos a solamente considerar 4 decimales de este número que estamos viendo y que estoy rayando aquí, observe, mire, vamos a redondear. Como me dicen 4 decimales, entonces después de la coma cuento 1, 2, 3, 4, sería hasta el número 1, pero para redondear yo el resto de números, yo tengo que darme cuenta del número que procede, o sea, el que está adelante. El número que está adelante, como ustedes pueden ver, es el número 7. Pero el número 7 es mayor a 5. Entonces, como es mayor a 5, ¿qué hago con ese 1? Tengo que sumarle un 1. Ya no le mantengo, sino le sumo 1. Entonces, la respuesta me quedaría 9, 4, 1, 2, 2. Tal como la vemos al final. ¿Sí? Al final les he puesto ahí. Incluso aquí están explicándoles. ¿Sí? Simplemente les estoy resumiendo. Ustedes en casa pueden leer para que se puedan dar cuenta aquí de lo que nos están diciendo, ¿sí? O de lo que vamos a redondear. ¿Ya? Redondeo, simplemente estamos acordándonos. Y aquí les he puesto unas fuentes de consulta para que ustedes puedan ver en internet estas fuentes. No es obligatorio, simplemente son fuentes de consulta. Eso es, jóvenes, lo que les traigo esta tarde de recordar y del trabajo que van a realizar. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Ahora es su oportunidad. No, Lice. ¿Está todo claro? Sí. Ya, chicos. Bueno, antes que nada, bueno, como no tienen preguntas, sí quería hablarles un poco de recomendaciones del portafolio, ¿sí? Que me he dado cuenta de algunos que me han presentado. Verán, jóvenes. Por aquí tenía anotado, déjenme sacar un ratito. Lo que me he dado cuenta, primero que nada, en los portafolios es que pasa esto. Cogen las fichas, no las fichas, sino el trabajo que les envío. Voy a ponerles de nuevo, voy a compartir de nuevo la pantalla para que me entiendan. Ya, ahí estoy de nuevo. Esta ficha que ustedes ven aquí, o este documento, más claro, que les envío, lo cogen, lo imprimen y realizan aquí mismo, realizan las actividades. Jóvenes, en ningún momento se ha dicho que realicen algo o hagan eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es la manera de molestarlos, sino la manera es que no les dejo ninguna, como quien dice, no les dejo espacio para que ustedes realicen los ejercicios. Miren, imagínense aquí, bueno, aquí por ejemplo nos están pidiendo alguna cosa, ¿cómo van a realizar en este cuadrito tan pequeño? Y a veces hay personas que viendo ese cuadrito pequeño ahí hacen unos numeritos chiquitos y no se les entiende nada, no se les entiende ni jota, peor números. ¿Sí? Entonces, por favor, eso no, eso es lo que les pongo siempre. Ustedes pueden leer los documentos anteriores que les he enviado. Siempre les pongo esto primerito en las indicaciones. Miren, aquí otra vez les pongo realizar estas actividades a mano y con letra y números legibles en hojas perforadas, cuadriculadas, reutilizables y luego archiva en tu portafolio. No les digo impriman esto y hagan aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, algunos de los jóvenes he visto eso que realizan y por favor yo les pediría de favor que no lo hagan ya para este parcial, ¿sí? Hay otros portafolios que son dignos de felicitar, ¿sí? Pero bueno, ya esto ya les he felicitado por interno. Listo. Otra recomendación, ¿sí? Otra recomendación es que cuando realicen los ejercicios, cuando ustedes realicen los ejercicios, el último valor, ¿sí? El último valor del ejercicio, ¿sí? O sea, el resultado del problema o del ejercicio que estén ustedes realizando en matemáticas,
pónganlo con esfero, jóvenes, con esfero. Entonces ahí uno no se borra, no se ve nada. No les estoy pidiendo el procedimiento, sino el último resultado que ustedes hacen en un problema, en un ejercicio. Pónganlo con esfero para poder dar cuenta de cuál es la respuesta, porque hay algunos que cogen y a veces se borra eso y no se sabe qué mismo han puesto. En otros, no sé, en otros jóvenes he visto que creo que se han enterado la noche anterior de realizar el portafolio y han hecho con una letra, unos números pésimos, jóvenes. Nosotros como docentes, lastimosamente, no somos adivinos para saber qué han puesto ustedes ahí. Entonces, por favor, se les manda con anticipación, no se les manda al momento que van a revisar el portafolio, se les manda todito las actividades, ¿sí? Entonces, ustedes ya se les manda con anticipación, miren el tiempo que se les da para que realicen. Y como es anticipación, ustedes pueden preguntar al docente, no solamente a mí, como en materia, no puede cualquiera. ¿Sí? Pueden ustedes preguntar al docente si está bien el ejercicio, si no está bien. ¿Sí? Entonces, aprovechar ese lapso de tiempo para que no al momento de revisar las actividades, realizar el portafolio, estén con esos problemas. Eso, jóvenes. Recuerden, jóvenes, que están jugándose el 40% de una nota parcial, perdón, de una nota quimestral. Es el 40%. Así que no es que aquí es solamente un número y ya, se acabó. Así que pónganlo, por favor, ténganle mucha paciencia a esta parte, las recomendaciones que se les hace. Eso, jóvenes, nada más. No sé si hay sugerencias por parte de ustedes o también preguntas. En este momento estoy descargando la lista de asistencia. ¿Sí? Bueno, Lisa, no creo que... Dígame. Tomo lista. Brian. Jóvenes, vuelvo y repito, no tomo lista. No tomo lista. Siempre les he dicho eso. Miren, la lista para mí es lo siguiente. A ver, les voy a poner aquí. No sé si ya ahí estoy. Si ven, ustedes pueden observarse ustedes mismos ahí, ¿no es cierto? Ninguno está. La lista está aquí en estos 3 puntitos. Voy a estos 3 puntitos. Aquí dice descargar la lista de asistencia. La lista de asistencia es las personas que están aquí ahorita en este momento en la reunión, pero la lista de asistencia se me descarga un Excel donde me dice a qué hora se han conectado, a qué hora se han desconectado, ¿sí? Todo me dice ahí. Entonces yo no estoy pasando tiempo de estarles pasando lista a cada uno, eso se va del tiempo, jóvenes. Sí, y recuerden que el tiempo en estos medios virtuales es lo esencial. Entonces yo no estoy pasando tiempo de estarles tomando lista. Esto siempre les he tomado. Siempre me descargo esta lista de asistencias. ¿Quieren ustedes saber qué día han asistido o no? Aquí las tengo todas archivadas. ¿Sí? Sí, Lisa. Ya, muy bien. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta? No. Listo, jóvenes. Conmigo ha sido un gusto. Que tengan una excelente tarde y también parte de fin de semana. Pasen bien, jóvenes. Hasta luego, Licen. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Listen. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Listen. Lista.